Y un agradecimiento de manera muy especial a la Universidad Iberoamericana por todas las facilidades brindadas para recibir a nuestro invitado en sus instalaciones. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida del ingeniero Héctor Acuña Nogueira, rector de la Universidad Iberoamericana. Agradecemos al siglo de Torreón esta relación que hemos creado para brindar a la región espacios de contenido que nos permita dar instrumentos que ayuden a comprender los tiempos que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias a todos, muy amables. Primero que nada, gracias a Siglo de Torreón, gracias a la Ibero por esta invitación. Me siento muy honrado de estar aquí, aunque sea en viaje relámpago, pero compartir con ustedes esta tarde, la verdad es un privilegio. Primero que nada, agradecerles. Me dijeron que iba a hacer calor, pero no me imaginé que tanto. Y darles a su vez la bienvenida a esta conversación. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, estructurar la plática en dos tramos. El primer tramo me gustaría que fuera que me dieran la posibilidad de contarles a ustedes sobre la educación en México. Es un tema que últimamente me ha preocupado bastante. Y en una segunda ronda, en un segundo tramo, hablaríamos abiertamente para ustedes de lo que ustedes quisieran. Es decir, que hubiera una sesión de preguntas y respuestas lo suficientemente larga como para que se desahogara absolutamente todo lo que tuvieran en mente. No quiero dejar pasar mi agradecimiento a Javier Garza, del Siglo de Torreón, por esta posibilidad de conversar con ustedes, y al rector de la Ibero por facilitarnos todas las instalaciones y la estructura, etcétera, etcétera. Bueno, habiendo dicho esto, déjenme comenzar con una anécdota que me ha pasado últimamente. Me hacen el favor de invitarme más o menos seguido a platicar, a dar conferencias en distintos lugares, para estudiantes, para empresarios, para colegas de medios de comunicación. Y una de las preguntas que usualmente hacía yo era: ¿cuál consideran ustedes que es el principal problema de México? Y entonces surgían toda serie de respuestas, que si corrupción, que si falta de acuerdos políticos, delincuencia, crisis económica, bueno, pobreza, decían algunos otros. Siempre salían distintos, y al final de las pláticas, cuando abríamos a preguntas y respuestas, alguien me decía: oye, ¿y a ti cuál es el principal problema que tiene el país? ¿Para ti cuál es? Y la verdad, aquí entre ustedes y yo, siempre le daba la vuelta. Me hacía aguaje, buscaba alguna respuesta y no respondía esa pregunta, porque en el fondo yo no sabía cuál era el principal problema de México. Me hicieron tantas veces la pregunta que un buen día dije: bueno, tengo que pensar una respuesta, porque me lo preguntan mucho. Entre todos los problemas de México, ¿cuál es el principal? Y estudiando un poco y pensando un poco, me convencí de que si resolvemos el problema educativo que tiene México, vamos a poder resolver de manera concatenada muchas otras broncas que tenemos como país. Si hay mejor educación, hay mejor competitividad. Si hay mejor competitividad, no hay tanta crisis económica, no hay tanta pobreza. Si no hay tanta pobreza, hay menos delincuencia. Si hay educación, hay ética, y si hay ética, hay acuerdos políticos y no hay corrupción. Entonces me empecé a dar cuenta que la educación generaba un círculo virtuoso que permitía llegar muy lejos como país y resolver muchas otras de las cosas que nos aquejan. Entonces, una vez que llegué a esa conclusión, ayudado por algunos expertos y compañeros y demás, me apasioné por meterme al tema educativo. Y en el camino les cuento que estoy haciendo un documental que tiene como eje central, como tema fundamental, el de la educación en nuestro país. Y a partir de ahí es que me he apasionado, me he metido a la lectura, me he metido con expertos, con analistas de México y el mundo para saber exactamente cuál es el diagnóstico de la educación en nuestro país. Entonces, si ustedes me permiten, yo quisiera empezar el día de hoy con un examen, ¿no? Un examen bastante sencillo, y es ese. ¿Alcanzan a ver? No va, pero se los leo. Es una prueba, ¿ok? Un día de verano, Matilde paseaba con su perro por el parque.
Mientras abrochaba sus zapatos, dejó por un momento la correa de su perro, quien salió corriendo por las calles del barrio y se perdió. Las estadísticas de la perrera municipal indican que si un dueño no encuentra a su perro en el primer mes, tiene 0% de posibilidades de que vuelva a ver a su mascota. Matilde ya preguntó a la policía, a la perrera municipal y a sus vecinos por su perro, pero ya han pasado 4 meses desde que perdió a su perro. Y entonces, la pregunta que surge, ¿por qué Matilde perdió la esperanza de encontrar a su perro? Piénsenla, no me digan. ¿Okay? Esta pregunta está extraída de un examen que se hizo a nivel internacional a una muestra de estudiantes mexicanos que hubieran terminado ya la secundaria. El resultado fue tan alarmante que se hizo una prueba muestral a los mexicanos en general, hubieran o no hubieran terminado la secundaria, a ver cuántos mexicanos éramos capaces de responder esa pregunta. Bueno, según las estadísticas, la mitad de los que están aquí no dieron la respuesta correcta. La respuesta correcta es que Matilde perdió la esperanza de encontrar a su perro porque han pasado 4 meses de que lo perdió y después de un mes no hay ninguna probabilidad de encontrarlo. La mitad de los mexicanos que fueron sometidos a esta pregunta la sacaron mal. Esta es una pregunta que combina un poquito de comprensión de lectura con un poquito de matemáticas. La historia es mucho más dramática. A lo largo de los años, México se ha ido enfocando en que todos los niños puedan ir a la escuela. Y se han gastado millonadas de dinero en construir escuelas y en contratar profesores. Vamos todos los chavos a la escuela. Pero México no se ha ocupado lo suficientemente bien de qué es lo que se va a enseñar dentro de las primarias, dentro de las secundarias. Estoy sobre todo refiriéndome a educación básica en el país. Durante muchos años, las universidades del extranjero tenían un problema, porque les llegaban muchos chavos y también las escuelas, cuando había intercambios y demás, de otros países, de pronto con boletas de calificación con 10, pero que en la práctica, en la realidad, no tenían ningún conocimiento y no eran como los 10 que tenían allá. Entonces se dieron cuenta que había la necesidad de crear un sistema bajo el cual todos los estudiantes pudieran ser medidos igual. Y así saber si sacarse 10 en México es igual de difícil que sacarse 10 en Finlandia o 10 en Singapur. Y se inventó una cosa que se llama la prueba PISA. La inventó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tiene 34 países miembros. 34 países de distintos continentes, todos integrantes. Y entonces la empezaron a aplicar en todos los países. Y salió, por ejemplo, era una escala del 1 al 7, en donde el que sacaba 7, el país que sacara 7 en promedio, era el mejor educado, y el que sacara 1, el peor educado. En número 7 estaba Finlandia, y en número 1 estaba la República Checa, era el país peor educado de los que se aceptaron a hacer la prueba. México, a pesar de formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no quiso, bajo ningún concepto, que se hiciera esta prueba en el país. Y el hombre que inventó la prueba, Andreas Schleicher, venía y le pedía a los gobiernos, y los gobiernos lo mandaban con el sindicato, y el sindicato lo regresaba con la SEB, y la SEB iba con otras organizaciones. La cosa es que se lo traían en ping-pong, y nunca logró Andreas Schleicher hacer un examen. Hasta que un buen día logró convencer al entonces presidente de México, Vicente Fox, y a la dirigente del sindicato de maestros, Elba Ester Gordillo. ¿Ya comieron, verdad? Sí, porque en ayunas escuchar cosas así, pues sí, como que no, se le quita a uno el apetito. Y entonces los convence a los dos de que se permita hacer la prueba PISA.
Y feliz el tipo, viene desde Washington con sus exámenes, agarra la muestra de estudiantes de distintas escuelas, de distintas regiones, todo el país, les aplica las pruebas, los chavos las contestan, se lleva él todas sus pruebas hasta Washington, empieza a procesar los resultados y al cabo de un tiempo dice, bueno, estoy listo para anunciar qué calificación se sacó México a nivel internacional. En donde el 7 es Finlandia y el 1 es la República Checa. Y Andreas Schleicher, como los mayas, tuvo que inventar el 0. Porque los estándares mexicanos no eran ni para sacarse un 1. Los de República Checa, me imagino cuando vieron los resultados de México, porque originalmente querían meter a México en el lugar, en 1. Pero los de República Checa reclamaron y dijeron, no, pues están más güeyes que nosotros. Y tuvieron que inventar el 0 para que cupiera México. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Vamos a la práctica primero. Eso quiere decir que un joven mexicano que termina la secundaria, después de estar 9 años, todos los días, llevando la materia de matemáticas, todos los días en la mañana, toda la primaria y toda la secundaria, 9 años de llevar todos los días matemáticas, no es capaz de hacer una multiplicación de 3 dígitos, que es una operación que en el mundo se considera aritmética simple. El 89% de los estudiantes mexicanos no puede hacer una multiplicación de 3 dígitos aún habiendo terminado la secundaria. Y dices, bueno, las matemáticas son nuestro coco, ¿no? Nunca hemos sido buenos los mexicanos para las matemáticas. Estamos como genéticamente dificultados, porque desde muy chicos, pues no, lo de la exactitud nunca ha sido lo mexicano, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, consideramos siga los primeros 2 segundos del alto, ¿no? O sea, sale el alto y todavía consideras que sí, los primeros 2 segundos del alto son siga. Y estamos acostumbrados a redondear todo. Tú vas al mercado, pides 1 kilo y te pueden dar 900 gramos o unos 100, ¿no? El pilón, que es una vulneración a las ciencias exactas, forma parte de la cultura. Bueno, la última elección presidencial también la redondearon, ¿no? Entonces, bueno, los mexicanos estamos genéticamente impedidos para las ciencias exactas. Quienes lo han logrado son de toda nuestra admiración. El 59% de los estudiantes mexicanos sacaron mal la multiplicación, 59%. Y entonces dijeron, bueno, vámonos a comprensión de lectura. Porque aquí el chiste, lo que quería la OCDE no era medir conocimientos, porque los conocimientos son muy diferentes entre países. Es decir, nosotros aquí en México llevamos en la primaria y secundaria historia de México. Pues no nos van a hacer una pregunta de historia de Finlandia a nosotros, ni una de historia de México a los finlandeses, ¿no? Entonces lo que buscaba no era la memorización, sino la comprensión. O sea, ¿con qué habilidades sale el estudiante mexicano como para enfrentar al mundo? Resulta que en español estamos peor que en matemáticas. Si 59% de los estudiantes sacaron mal la multiplicación de 3 dígitos, 89%, después de 9 años de llevar español todos los días, no entiende lo que lee. O sea, no sabe leer, porque leen así más o menos y repiten fonemas. No entendemos lo que se dice en un párrafo. Y entonces cuando aparece una pregunta como la que les mostré, en donde se combina una multiplicación con una lectura, truena el país, se quiebra la nación.